primer lugar, yo creo que hay que preguntarse cuál es la gran vulnerabilidad que se ha identificado desde el punto de vista sudamericano. Yo creo que en un continente que tiene enormes potencialidades de desarrollo económico, que tiene enormes potencialidades de realización hasta civilizacional, civilizatoria, nuestro principal tendón de Aquiles está ubicado justamente en nuestro insuficiente nivel de desarrollo, en nuestro, o diciendo de otra manera, en nuestro bajo nivel de desarrollo relativo, ¿no? Que contrasta por lo tanto con esta enorme potencialidad de nuestros países. Eso, por supuesto, es un tema central del proyecto de integración, de todos los mecanismos complementarios de integración, y más que un tema de integración, también es un tema que tiene que ver, por lo tanto, con cuestiones de defensa, justamente porque eso involucra en una vulnerabilidad desde el punto de vista de los países sudamericanos. Pero yo destacaría como un punto importante de avance aquí desde el punto de vista del pensamiento estratégico en América del Sur, precisamente el curso que se está dando en el contexto del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, que es precisamente el trabajo que ha generado una especie de un proyecto de lo que sería una nueva visión estratégica común de los países sudamericanos. Y esta posición, esta nueva visión estratégica, ¿qué sentido tiene? Yo digo por mi país, por ejemplo, donde en los años 60, 70 desplegaba el grueso de su poderío militar en la región sur de Brasil, donde se creía que el principal enemigo estaba del otro lado de la frontera. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con Argentina, que también tenía como su principal hipótesis de guerra una confrontación con Brasil. Eso yo creo que gradativamente vamos superando. Entonces la superación de estas dos tesis nefastas para nuestros países, o sea, la tesis del enemigo interno y la tesis de que el enemigo es el vecino, está siendo reemplazada justamente por la idea de que, en primer lugar, hemos que tener una estrategia de cooperación en relación a América del Sur, porque nuestros enemigos, por cierto, no están situados aquí, sino para fuera de nuestras fronteras regionales. Eso porque, como yo decía antes, el escenario internacional presenta preocupantes tendencias relacionadas a agresiones o busca de sometimiento por parte de los países centrales, en especial teniendo en cuenta las características de América del Sur. Por ejemplo, todos sabemos de eso que decía de nuestras potencialidades, o sea, de que somos una región superavitaria en términos de energía, ¿no? Aquí en nuestra región tenemos a Venezuela, que es el país que ya tiene comprobadas las mayores reservas de petróleo del mundo. Tenemos el caso brasileño, donde se recién descubriéronse importantes reservas en la región del Presal, en el Atlántico Sur, en nuestra área de nuestra plataforma marítima continental. Tenemos expresivas cantidades de reservas gasíferas. Tenemos expresivas reservas en términos de uranio. En fin, somos una región desde el punto de vista energético altamente superavitaria y que puede contribuir para el mundo en este sentido energético, y más que eso, utilizar la energía como una palanca para el desarrollo. Tenemos abundantes recursos minerales, incluso recursos de naturaleza estratégica, como por ejemplo las tierras raras, ¿no? Tenemos excedentes en términos de agua, donde cada vez más el tema de la escasez de agua es un tema presente en el mundo. Tenemos grandes excedentes en términos de biodiversidad, como dice por ejemplo la gran reserva del pulmón amazónico, que es común a 7 a 8 países de Sudamérica. Y tenemos también, con mayor importancia, una amplia capacidad de producción de alimentos y de proteína animal y vegetal, en un contexto en que cada vez más se ve en muchas partes del mundo una situación en que los países están amenazados incluso por el hambre. Entonces, en este sentido, que yo creo que podemos sintetizar que la nueva visión que se va plasmando en el caso sudamericano, en especial en el Consejo de Defensa Sudamericano, es la idea que se puede sintetizar en las siguientes frases: que
tenemos que tener una estrategia de cooperación hacia adentro y de disuasión hacia afuera, porque el verdadero enemigo está localizado mucho para allá de nuestras fronteras. Entonces, junto con eso, un grave motivo de preocupación de en términos estratégicos de nuestra región es precisamente el problema de la presencia de fuerzas extrarregionales en nuestra región, sea por medio de bases militares o acuerdo de acceso a bases militares, como por ejemplo el acuerdo que sostiene Estados Unidos con Colombia, o que buscan Estados Unidos tener con otros países, o mismo en la fuerte presencia de potencias extrarregionales, en especial de Estados Unidos, en nuestras zonas marítimas. Yo hablé aquí del Caribe, o sea, el diputado certamente va a hablar mejor que yo de eso, pero el tema de la situación que se confronta en el litoral aquí de Venezuela, de la presencia de potencias imperialistas amenazando a la soberanía de nuestro país, pero también el Atlántico Sur, donde precisamente el Atlántico Sur es amenazado constantemente por un cordón de islas que van desde las Malvinas argentinas hasta un conjunto de islas como la isla de Ascensión, como la isla de Sandwich del Sur y otras islas que son bases coloniales británicas y que están por lo tanto flanqueadas al accionar de la OTAN, que redefine su orientación estratégica y pasa desde hace 2 o 3 años considerar al Atlántico Sur como su blanco de operación, ¿no? Entonces, este problema que es especial para mi país y también para Uruguay, para Argentina, que tiene especial preponderancia, que es el tema de la amenaza en relación a la vulnerabilidad que existe en relación al Atlántico Sur. Entonces, este tema de la presencia de fuerzas extrarregionales en nuestra región también es un tema, por definición, de grande preocupación en términos de defensa, en términos estratégicos de los países de Sudamérica. Entonces, eso yo creo que serían algunos rasgos importantes del escenario internacional y del escenario latinoamericano y más específicamente sudamericano. Yo me permitiría, para decir un último conjunto de cosas, decir algunas palabras sobre la situación brasileña, o sea, sobre la visión brasileña que se ha acumulado, en especial ahora que ingresamos en el tercer periodo de un gobierno progresista en el caso de Brasil, luego de los 2 periodos del presidente Lula y del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Nosotros podemos decir que en Brasil se ha avanzado hacia la conformación de una nueva visión en términos estratégicos. En especial, este tema está plasmado en este documento que es la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil, que es un documento que fue emitido en el año del 2008, ¿no?, por el gobierno brasileño, y que es un documento principalmente que yo diría sintetiza 3 importantes novedades en términos del pensamiento estratégico brasileño. La primera cuestión es una definición bastante precisa, bastante clara, de 3 áreas estratégicas de defensa que se necesita desarrollar para que nuestro país tenga una mayor capacidad de defender su soberanía e integridad nacional. Yo me refiero a las definiciones de echar para adelante precisamente áreas estratégicas relacionadas a nuestro programa nuclear, que es un programa constantemente amenazado por presiones exógenas de un club de países que quieren mantener el monopolio de la actividad nuclear en el mundo bajo el discriminatorio sistema del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que busca impedir que los países en desarrollo tengan acceso a la tecnología de producción de energía nuclear, como lo estamos viendo ahora en el caso de Irán, pero al mismo tiempo se niegan a desarmarse, que es precisamente la premisa del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, es la primera decisión nuestra, desarrollar soberanamente nuestro programa nuclear.
El segundo tiene que ver con el desarrollo de nuestro programa espacial, que por supuesto el programa espacial brasileño tenía un importante nivel de desarrollo cuando surgió, pero después con los gobiernos de derecha empezó a ser boicoteado y ahora se busca el relanzamiento de nuevas bases de nuestro programa espacial, que para allá de las implicaciones científicas también por supuesto tiene una implicación dual. Y por fin, en términos de esta definición de áreas estratégicas de defensa, se está buscando desarrollar el sector cibernético, donde precisamente es un área nueva en términos de defensa, donde se ha manifiesto un conjunto de nuevas amenazas. Ustedes aquí se acordarán, por ejemplo, de noticias recientes donde un virus de computador que fue infiltrado desde Estados Unidos en las centrales nucleares de Irán, el virus Stuxnet, que precisamente dañó un conjunto de reactores de este país, ¿no? Entonces, esta es la primera novedad que yo resaltaría de nuestro pensamiento estratégico, la definición de 3 áreas estratégicas de defensa, o sea, la nuclear, la espacial y la cibernética. La segunda definición, en el caso de mi país, ¿no?, en términos de visión estratégica, es la delimitación de áreas geográficas que son prioridades en términos de defensa nacional. O sea, en primer lugar, la reafirmación de que el Atlántico Sur para Brasil es un tema central para la defensa, no solo porque las principales ciudades y las principales riquezas nuestras están localizadas precisamente en nuestro litoral, sino porque también determinados países imperialistas, por ejemplo, insisten en no reconocer nuestra soberanía en lo que dice respecto a nuestra plataforma marítima. Entonces, por eso, por la idea de defensa de nuestro Atlántico Sur, están iniciativas que están en curso en el caso de Brasil, como por ejemplo el desarrollo del submarino a propulsión nuclear, que es un eficiente método para disuadir la presencia de fuerzas extranjeras, de fuerzas exógenas en el litoral de nuestro país. Y la segunda área geográfica de interés estratégico de nuestro país es precisamente la reafirmación del interés de preservar la soberanía de nuestro país sobre la Amazonia. Entonces aquí, por ejemplo, hay una decisión importante que está en curso en la Fuerza Armada Brasileña de desplazar unidades militares del sur del país para la región amazónica. Y más que eso, además del desplazamiento de unidades militares, de tomar la idea de que en el caso del contexto y del ambiente amazónico, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, tiene que ver precisamente con una hipótesis de que en este terreno se podrá desarrollar, en el caso de confrontación con un enemigo de una potencia central, precisamente métodos de guerra asimétrica, o sea, hipótesis de guerra en que el principal escenario es de que haya amenazas de una fuerza con una capacidad mucho superior que pueda nos amenazar. Por lo tanto, hoy, del punto de vista doctrinal, y eso está plasmado en este documento, la Estrategia Nacional de Defensa, ya se identifica que para la defensa de nuestro país, para la defensa de la Amazonía, el esencial, y eso representa un importante cambio de mentalidad en mi país, que es la idea de que la nación tiene que se identificar con las Fuerzas Armadas y a la vez las Fuerzas Armadas tienen que se identificar con la nación. Eso, por cierto, representa una ruptura con determinadas ideas que lastimosamente fueron hegemónicas, no solo en mi país, pero también en el conjunto de América Latina, que decía que tenía que ver con eso que yo dije al inicio de las hipótesis de enemigo interno y de enemigo en la vecinanza. Por lo tanto, se adquiere la idea y la intención de que la victoria y la preservación de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional solo es posible en el contexto de que el pueblo en armas defienda nuestra soberanía y independencia nacional. En ese sentido que yo considero
que eso tiene gran trascendencia porque representa, en el caso de mi país, un retorno al espíritu de Guararapes, que es precisamente el espíritu de las batallas ocurridas al final del siglo XVI, cuando los tres vectores que constituyeron la nacionalidad brasileña, los indígenas, los negros y los portugueses, se unieron por la primera vez para expulsar en el nordeste de Brasil, más específicamente el estado de Pernambuco, a un enemigo que era precisamente la principal potencia de la época del siglo XVI y que en ese entonces había ocupado el nordeste de Brasil, que era la entonces principal potencia del mundo, Holanda, y que a través de esta conjunción de los vectores de la nacionalidad lograron, por medio de mecanismos de guerra asimétrica, de guerra popular por parte de todo el pueblo, lograr por lo tanto la expulsión de lo que era la principal potencia imperial de la época, Holanda, esto en el siglo XVI. Entonces yo creo que pasamos a retornar, damos pasos a retornar a esta idea de que sin el pueblo el país se quedará vulnerable y por supuesto no llegará a defender su soberanía y su integridad en un contexto de agresión por parte de potencias exógenas. Entonces yo termino diciendo que esto ha sido un tema creciente de preocupación de las fuerzas de izquierda brasileñas. Incluso hace exactamente un mes, ¿no? Los partidos de izquierda de Brasil, y aquí está el compañero Mario Miranda del PT, el presidente de la Fundación Perseu Abramo, nosotros, las fundaciones de los 4 partidos de izquierda brasileños, organizaron en la capital, Brasilia, un importante seminario, ¿no? llamado Políticas de Defensa y Proyecto Nacional de Desarrollo, que buscó precisamente trabar un diálogo con especialistas y con personas de las mismas Fuerzas Armadas, con el mismo ministro de Defensa de Brasil, acerca de no solo de las nuevas condiciones establecidas para el Brasil en el contexto internacional, pero también de actualización en relación a las amenazas que tenemos en relación a nuestro país. Entonces ese es un tema creciente de preocupación por parte de las fuerzas progresistas brasileñas que en conjunto con nuestro pueblo están por lo tanto marchando en la idea de tener una nueva visión y una nueva concepción estratégica frente al peligroso mundo que viene en el próximo período. Entonces eso que quisiera decir para ustedes en términos iniciales. Gracias.